Hola, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con todos ustedes una vez más. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar un artículo nuevo. Es una homilía que ahora Monseñor Altamira, en esta fecha aún era sacerdote, predicó el 20 de febrero de 2022 en Bogotá y se llama La situación de una congregación, Fraternidad San Pío X. Les va a gustar mucho, nos va a ampliar la comprensión, entendimiento de estos cambios que se han ido efectuando en la misa que de siempre y que quedó en el modernismo como una misa destruida. Entonces, vamos a ir leyendo esta homilía. Hay varias para que vayamos teniendo una claridad de lo que está pasando en la Iglesia Católica, todas estas eventualidades para que tú te puedas determinar y comprender por qué es sumamente importante asistir a misa tradicional y no a las UNACUM, ¿ok? Vamos a rezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, te damos gracias por el inmenso privilegio de poder estar reunidos, siendo edificados por tu Iglesia Católica. Te damos gracias por Monseñor Rodrigo da Silva, que nos permite hacer estas transmisiones para hacer eco de la voz de la Iglesia Católica. Y te damos gracias también por Monseñor Altamira, que con esta información edifica a nuestra Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así también en el canal de Telegram Santidad en Camino, les envié el documento. Ahí lo pueden revisar también, o también lo van a poder encontrar aquí en la descripción del video. La situación de una congregación, Fraternidad San Pío X, Bogotá, domingo 20 de febrero de 2022. Todo en María y por María. Introducción. Queridos hijos, este domingo queríamos hablar de la Fraternidad San Pío X, la obra de Monseñor Lefebvre, lo cual es un tema bastante importante y bastante sensible para mí, pues yo he sido formado allí, mucho amor le he tenido y tengo aprecio y amistad con compañeros en el sacerdocio que aún están allí. Mal que nos pese, la situación en la cual se encuentran los sacerdotes amigos y los laicos que asisten a las misas de dicha institución produce error, confusión, ante lo que la Fraternidad San Pío X enseñaba antes y lo que ella enseña ahora. Si Dios nos permite, intentaremos mostrar el cambio entre lo que se decía antes y lo que se dice ahora. Deseamos que esto pueda servir a los mencionados laicos que van a misa a la mencionada Fraternidad San Pío X y que pueda servir a sacerdotes que tal vez se encuentren en esta situación de perplejidad y que se pregunten sobre lo que ocurre, qué hacer. Evidentemente también deseamos que nuestros feligreses tengan las ideas claras sobre estos temas. Vamos por todo el desarrollo. Al comenzar, aclaremos que aquí trataremos de la actual postura pública y oficial de la institución de la Fraternidad San Pío X. No trataremos de la opinión privada de tal o cual sacerdote. Padre, yo sé que el sacerdote tal dice que él seguirá diciendo en privado las cosas como a él se las enseñaron antes, cuando él estaba en el seminario. Sí, nos han contado eso. Pero aquí no vale el mantener en privado lo mismo que se enseñaba antes, pues la postura oficial de la congregación es otra. Y al callar en público o desde las prédicas, el que calla otorga, se mantiene con su silencio la postura actual de la congregación. El cambio y los daños que se pueden seguir de allí ante estas cosas
es necesario manifestarse públicamente. Pero padre, es que si lo hace públicamente, lo echarían y lo expulsarían. Pues bien, ¿y qué vale más? ¿Mantener el silencio en público? Sea como fuere, insistimos aquí que vamos a desarrollar las nuevas posturas o cambios de la Fraternidad San Pío X. Lo que sostiene dicha institución, pues eso es lo que importa. Y eso es lo que debe marcar si se va o no a misa allí. Lo que debe marcar si un sacerdote habla o no públicamente. Máxime con los años que ya han pasado y las cosas que han ocurrido desde entonces. Podríamos tocar varios temas, hacerlo inextenso, pero hablaremos lo más brevemente posible de algunos pocos puntos. Nos quedarán en el tintero o para otra oportunidad la postura nueva ante el Concilio Vaticano II o hermenéutica de Monseñor Felay. Puntos 4, 5 y 6 de su famosa declaración doctrinal del año 2012. Francisco y sus herejías. La licencia que él les otorgó para matrimonios. Remover escrúpulos de conciencia y la falta de certeza sobre la validez. Las facultades que Francisco les dio para confesar válida y lícitamente. Ordenaciones, etcétera, años 2015, 2016 y 2017. Entrando en tema. Sabemos que nuestra Santa Iglesia Católica hemos sufrido y se ha creado la falsificación de nuestra religión a través del Concilio Vaticano II, 1962-1965, y los cambios que siguieron. En virtud de él, de este concilio, Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto desecharon lo que antes teníamos los católicos, reemplazándolo, entre otras muchas cosas, por una misa moderna y por sacramentos modernos, modernizados y modernistas. Queremos desarrollar, primero, la llamada misa moderna. Segundo, la validez del rito moderno de consagración de los obispos modernos y la validez del rito moderno de ordenación de sacerdotes modernos. Tercero, la misa tridentina y los sacramentos tradicionales, realizados o administrados por sacerdotes modernos. 3 bis. ¿Qué ocurría antes cuando uno de ellos quería vivir en las casas de la Fraternidad San Pío X y trabajar en el apostolado? Incluiremos un pequeño apartado sobre Francisco. Cuarto, los sacramentos modernos. Esta vez el ejemplo será sobre la extrema unción, la moderna unción de los enfermos. Antes de abordar cada uno, veamos qué dijo el entonces superior general de la Fraternidad San Pío X, Monseñor Bernard Felay, sobre estos temas, en su famosa y tan grave declaración doctrinal del 15 de abril de 2012. El entonces jefe máximo de la Fraternidad San Pío X dijo literalmente esto, ahí va. Declaramos reconocer la validez del sacrificio de la misa y de los sacramentos. Se refiere a la misa católica verdadera, la misa tridentina en latín y a los verdaderos sacramentos católicos. Pues no. Él se refiere allí a reconocer la validez de la misa moderna y de los sacramentos modernos. Repetimos y continuamos. Declaramos reconocer la validez de la misa y de los sacramentos según
los ritos indicados en las ediciones típicas del misal romano y de los rituales de los sacramentos. Aquí sigue el punto interesante. Legítimamente promulgados por los papas Paulo VI y Juan Pablo II. Como pueden escuchar, el superior máximo de la fraternidad sacerdotal San Pío X manifiesta allí la validez de la misa moderna y de los sacramentos modernos. Y los declara legítimos. Se refiere a ellos en cuanto legítimamente promulgados por Paulo VI y Juan Pablo II. En realidad, con esto ya estaría todo dicho. Pero conviene avanzar con los puntos mencionados para mostrar otras cosas. La misa moderna. Dicho ritual o ceremonia, por empezar, no es la misa católica. Es un rito no católico y es una ceremonia que no es misa. La esencia o naturaleza o definición de la mal llamada misa moderna se encuentra desde su primera promulgación oficial, dada por Paulo VI en su Constitución Apostólica Missale Romanum, del 3 de abril de 1969, diciendo que es la cena del Señor, sinaxis para celebrar el memorial del Señor. Capítulo 2, párrafo 7. Sobre la misa moderna, el concepto de la misa es la cena del Señor. Es un concepto totalmente herético. Es herejía y viene de la herejía. Lo anterior está totalmente opuesto al verdadero concepto católico de lo que es la misa. La verdadera misa católica. La misa es la cruz. La misa es el sacrificio de la cruz, renovado en nuestros altares incruentamente. El sacrificio de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la misa católica y no la cena del Señor. Lo cual es una herejía de los protestantes. Todas las sectas de la herejía de los protestantes, sectas mal llamadas cristianas, que nacieron en el siglo XVI, después de Lutero, adoptaron el concepto y la herejía de la cena del Señor. Y ahora, esa falsa misa moderna, creada por Paulo VI, toma la misma mencionada herejía de la cena del Señor. Insistimos, eso no es la misa católica. Si sumamos ese error herejía al estilo narrativo de dicho rito o ceremonia, hoy no entramos en el tema del promultis, vemos puntos que tienen que ver con la invalidez de esa ceremonia, misa moderna creada por Paulo VI. Veamos ahora la Fraternidad San Pío X. Años atrás, cuando yo era laico, feligrés de ella, cuando después fui seminarista de ella y cuando después fui sacerdote junto con mis compañeros sacerdotes, ¿qué se nos decía o enseñaba sobre esa misa moderna? Se nos decía de los temas de invalidez de ella. ¿Y ahora qué se les dice a los feligreses, a los seminaristas y a mis compañeros sacerdotes? Ahora se les dice que esa misa moderna es válida, que no es rito bueno, pero que sí es válida. Este solo cambio, por los errores que él implica, justificaría ya no ir más a las misas de la Fraternidad San Pío X y que los sacerdotes públicamente se opusieran a dicho error de frente a la herejía de la cena del Señor. Padre, si hacen eso los expulsarían. Pues bien, ¿y qué vale más?
mantener el silencio en público. Segundo, rito moderno de obispos y rito moderno de sacerdocio. Los verdaderos ritos católicos para consagrar obispos y ordenar sacerdotes fueron desechados y dejados de lado por Paulo VI en 1968, fecha en la cual se crearon los ritos modernos para el sacerdocio moderno y para el obispado moderno. Veamos la Fraternidad San Pío X. Años atrás, cuando yo era laico, feligrés de ella, cuando después fui seminarista de ella y cuando después fui sacerdote junto con mis compañeros sacerdotes, ¿qué se decía o enseñaba sobre ese rito moderno para crear obispos y sacerdotes? ¿Modernos? Se decía sobre los temas de invalidez de dichos ritos y por lo tanto de esos sacerdotes y obispos modernos. Se nos decía que si alguno quería arreglar dicho problema, tenía que estudiar un cierto tiempo en nuestros seminarios y ser ordenado de nuevo con el verdadero rito católico. Y así se hacía. Y ahora, ¿qué se les dice a los feligreses, a los seminaristas y a mis compañeros sacerdotes? Ahora se les dice que esos ritos modernos para sacerdote moderno y obispo moderno son válidos, que no es necesario volver a ordenarlos, que los sacerdotes modernos son verdaderos sacerdotes y que los obispos modernos son verdaderos obispos. Este solo cambio, por los errores que él implica y por las consecuencias gravísimas que él trae, inclusive los temas de decir misas tridentinas inválidas, celebradas por sacerdotes modernos inválidos, absoluciones de pecados inválidas, ordenaciones sacerdotales y de obispos inválidas. Este solo cambio tan grave justificaría ya no ir más a misa a la Fraternidad San Pío X y que los sacerdotes públicamente se opusieran a dicho error. Padre, si eso hacen, los expulsarían. Pues bien, ¿y qué vale más? ¿Mantener el silencio en público? Nosotros ya hemos explicado por qué son inválidas las consagraciones de los obispos modernos. Hicimos 2 prédicas al respecto. Enviaremos de nuevo ese texto. Y estaremos preparando una prédica sobre los temas de invalidez que vamos a leer en la próxima transmisión también. Entonces, hasta aquí, básicamente lo que está ocurriendo es que la Fraternidad San Pío X durante algún tiempo fue la sociedad que resistió ante todo este error del modernismo, con Monseñor Lefebvre y otros obispos como Monseñor Tuc y Monseñor Castro Mayer. Entonces, de Brasil. Entonces, lo que ocurrió es que la Fraternidad San Pío X primero fue la resistencia, rechazó completamente ese rito inventado, ¿sí? Y luchó por conservar la verdadera fe de nuestra Iglesia Católica, resistiendo y sufriendo los embates que eso conllevaba. Pero pasó el tiempo, muere Monseñor Lefebvre, se empiezan a debilitar y empiezan a negociar con la falsa iglesia que es el Vaticano, que están los infiltrados ahí. Y entonces se empiezan a hacer como de la vista gorda, como de no digas nada. Pero el silencio es algo muy grave, porque dice nuestro Señor Jesucristo, no temas a los que matan el cuerpo, teme a los que matan el alma. Entonces, si consideramos que el Concilio Vaticano II es un conjunto de herejías
Y como vimos en las anteriores catequesis, es una deslealtad a Dios, las misas una cum. El Concilio Vaticano II es una deslealtad a Dios gravísima porque es la herejía. Lo grave es la herejía. Eso es lo que es desleal con Dios. Entonces, imaginen que se empiezan a estar de acuerdo. Pero de ser una congregación militante, como lo ven aquí con Monseñor Rodrigo da Silva, con Monseñor Altamira, de militar, de decirte dónde está el error, de no titubear por amor a las almas. Imagínate que de pronto es como, pues mejor ya no hay que decir mucho, empezamos a callarnos, no decimos nada. Y entonces se percatan porque hace una declaración oficial Monseñor Feley y dice que sí es válido. Todo lo que venía negando, toda la invalidez, dicen sí es válido. Entonces, ¿qué pasa con todos estos sacerdotes que conocían que eso era una herejía, esta misa, estas nuevas ordenaciones, que Pablo VI destruyó los ritos de nuestro Señor Jesucristo, de la tradición de la Iglesia Católica, y de repente empiezan a decir que sí están de acuerdo? Y los sacerdotes cobardes, que no están dispuestos a atravesar por todo lo que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues dicen, mira, yo no digo nada, empiezan a justificarse en la obediencia, a mí me mandó mi superior, etcétera, etcétera, y empiezan a callar su conciencia. Y entonces dejan de decir por miedo. Y empiezan inclusive a propagar el error de decir que el Concilio Vaticano II es algo de nuestra Iglesia Católica, cuando no lo es. Es totalmente contrario a lo que enseña nuestra Iglesia Católica. Entonces aquí Monseñor toca varios puntos importantes, que son muy graves. La persona que va a la misa moderna y que no se determina por brincar a la tradición, y de brincar a la tradición, brincar a la verdadera sucesión apostólica, a la verdadera iglesia militante, incurre en varios problemas graves. Los feligreses incurren en varios problemas graves, porque tú como feligrés puedes llegar a pensar que no hay ningún problema, que eso es cuestión del clero, que ellos entregarán cuentas. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tú estás yendo a misa, estás buscando los verdaderos sacramentos, una verdadera militancia? Tú como padre o como madre de familia tienes una responsabilidad de llevar a tus hijos al cielo. ¿Y qué pasa si tú no tienes verdaderos pastores que te indiquen cómo llevarlos al cielo? Y entonces te empiezan a, por ejemplo, algo gravísimo que ocurre en el modernismo es cómo va en decremento el respeto hacia el sacerdocio. Cómo el modernismo ya le quitó totalmente la autoridad al sacerdocio. Entonces, si ellos están de acuerdo con el Concilio Vaticano II, tu familia terminará creyendo que no es importante un sacerdote, cuando es fundamental para poder tener la salvación. Entonces, primero tú no vas a estar bien formado, vas a estar tibio. Por ejemplo, en el día a día yo me encuentro con muchas madres y padres incapaces de poner en orden a sus hijos. No pueden. Los hijos se tatúan y no tienen argumentos para decirles por qué no y el peligro que corren. Las hijas y los hijos varones empiezan a tener relaciones de noviazgo muy prematuramente y no saben y no tienen argumentos para explicarles a sus hijos cómo va a dañar eso sus vidas para siempre. Ahí hay un problema en la vida práctica donde te va a impactar los mismos sacramentos. Tú vas a querer, en el momento de tu muerte, tener la extrema unción. Y en un lugar donde no hay un verdadero sacerdote, donde el rito lo cambiaron, que eso ocurrió en el modernismo, y que está llegando a ocurrir en esta fraternidad. ¿Cuál es el problema? Que no es un sacerdote verdadero. Por mucho que él te imponga las manos, por mucho que él te ponga los santos óleos, no vas a recibir el poder de la autoridad de la Iglesia Católica.
Vamos a algo grave también. ¿Quién hace los santos óleos? El obispo. ¿Qué pasa si el obispo es inválido? No tiene poder ese aceite. No es un sacramental. Entonces, empieza a haber caos en lo que tú vas a recibir. Tú llegas a tener una enfermedad, quieres curarte, vas con un médico y esperas recibir la medicina, el tratamiento. Cuando tú vas a comulgar, esperas comer a Cristo, la potencia de Dios, el amor de Dios. Pero tú vas y no recibes eso. ¿Con qué fuerzas estás luchando contra el pecado? No tienes fuerzas. No tienes discernimiento de qué es pecado y no es pecado. Por ejemplo, en el modernismo no te hablan de lo que es pecado. Entiendes pecados muy graves, pero no entiendes que en esos mismos pecados te han ido adormeciendo la conciencia. Ejemplo, el asesinato de hijos, la maldita anticoncepción, como dice Monseñor Altamira. Los católicos no pueden abrazar la idea de no tener hijos. Deben de darle la mano a Dios, puesto que la vocación del matrimonio es tener muchos hijos y santos, y de allí Dios nos pueda dar vocaciones de monjas y de sacerdotes y de verdaderos padres y madres de familia. Si no están teniendo hijos, es un problema. La Iglesia Católica no está teniendo sus vocaciones. Entonces, quieren tener sacerdotes, pero ustedes no están teniendo hijos. ¿De dónde creen que van a salir? Y el modernismo está de acuerdo con eso. Hoy las parroquias modernistas hablan de estos temas y dicen, hasta te dan planes de cómo no tengas hijos, con una mentira de que la autoriza la Iglesia. Eso es una mentira. No lo autoriza la Iglesia Católica. Entonces, date cuenta cómo estos errores tan graves, el silencio que ha hecho la Fraternidad San Pío X, cuando ha sido una de las fraternidades más grandes y más fuertes, está llevando a las almas a condenarse, a sufrir los efectos de este silencio. Entonces, por eso, aquí Monseñor Altamira está tratando de decir, esto no era así y ahora cambiaron. Siempre me enseñaron una cosa y ahora cambia. Mira, te lo voy a plantear así. ¿Cómo se siente un hijo de decepcionado cuando tuvo padres católicos que los llevaron a misa, que siempre les dijeron que el divorcio era algo malo, ¿no? Que había que luchar por la familia, que se unieran a Dios, y te lo dijeron desde pequeñito, creciste así, la adolescencia, y de repente tienes 30 años, 40, y te dicen tus papás, es que me voy a divorciar. ¿Qué sientes? ¿Cómo te impacta eso? Es así como, pero siempre me dijiste que no. ¿Por qué estás fallando? ¿Por qué te estás retractando? No, es que no es tan malo, lo que pasa es que, y vienen las justificaciones. En realidad, ¿qué están haciendo? Justificando un pecado. Porque generalmente una persona que se ha alejado a Dios, que se ha alejado de Dios, es incapaz de reconocer, estoy pecando, estoy haciendo mi voluntad y estoy poniendo de lado a Dios. Generalmente, ¿qué hacen? Culpar algo, pero no asumir la responsabilidad para tener la oportunidad de arrepentirse, de enmendarse, obviamente confesarse y salir del pecado, sino que incurren en el pecado. Esto fue más o menos, para que me entiendas, lo que hizo la fraternidad. Es la resistencia contra el Concilio Vaticano II, te enseñan que si un sacerdote moderno quiere ser de la tradición, que te dicen sí, pero te tienes que preparar por un tiempo suficiente, que te descontamines del modernismo y realmente te ordenan sacerdote. Porque como el rito fue cambiado en 1969, ¿sí? Ya les hablaré a detalle de esto con las mismas prédicas de Monseñor Altamira. Como cambió el rito, el problema es que no tienen verdadera ordenación sacerdotal. Entonces, es fácil darnos cuenta, muy fácil. ¿Por qué?
Tú vas y te confiesas de un pecado en el modernismo y no tienes la fuerza para combatir contra ese pecado. ¿Y qué pasa cuando tú te confiesas bien, tienes verdaderamente contrición de tus pecados y te confiesa un sacerdote verdadero? Tienes una fuerza para luchar contra ese pecado. Tienes una claridad cuando pecas. Ya no hay ambigüedad. Ya no hay dudas de si habré pecado, pero no tanto, a lo mejor un poquito. No, es pequé, me tengo que ir a confesar. Y pedir más gracia de Dios en la confesión. ¿Sí? Entonces, lo notas mucho más evidente cuando estás recibiendo los sacramentos verdaderos. Si tú has estado solo en el modernismo, es muy difícil que te des cuenta. Pero cuando ya pruebas la potencia de la verdadera sucesión apostólica, ¿sabes? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, es como ir al médico, no te estás curando, medio que te levantas un poquito, pero no mucho, vuelves a caer, pero ahí como que estás. Y un día te hartas y vas con el que te dicen, este sí es bueno, vas con ese. Y en una semana te estás levantando. Sabes que allí no era verdad. ¿Sí? Entonces, esta es la experiencia que yo te puedo decir que he tenido de la verdadera sucesión apostólica. Esta lucha contra el pecado. Entonces, esto es lo que está tratando de demostrar Monseñor Altamira. Voy a ver qué tan largo está lo que nos falta para ver si lo concluimos. Todavía nos falta un poco. Vamos a dejarlo hasta aquí y mañana continuamos con este artículo. Tú lo puedes ir leyendo para que te des cuenta. Y les vuelvo a insistir, te estás jugando la vida eterna. Te estás jugando lo más sagrado que tienes. Te estás jugando el valor de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres negligente, si tú eres laxo, y entonces dices, no, pero a mí me da igual, además allá me queda muy lejos y casi no hay, puedes correr el riesgo de condenarte para siempre. Porque el día que tú llegues a tu juicio final, el alma que está en pecado mortal, sin duda alguna, va al infierno. No es verdad todo lo que te ha dicho el modernismo, que no, Dios en ese momento te va a dar una oportunidad. Te está dando la oportunidad ahorita, cuando estás escuchando esto, de que pongas atención. Tienes desde que naces, ¿no? Hasta que te mueres para conocer la verdad. Entonces, están a tiempo de comprender que esto es muy importante, porque eso dependerá también de a dónde van a ir tus hijos cuando mueran. ¿Van a ir al cielo? ¿Van a ir al infierno? ¿A dónde van a ir? Y un padre que ama a sus hijos y una madre que ama a sus hijos debe interesarse en esto. Y a veces corren el riesgo de solamente estar viendo por lo físico, por lo material, por el día a día. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Mira primero por el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Mira primero por el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justo? Que aprovechemos la sangre de Cristo, que aprovechemos su pasión, que aprovechemos sus sufrimientos. Eso es justo. Que aprovechemos las lágrimas de María, todos sus méritos. Eso es justicia. Tú haces eso, lo demás te va a venir por añadidura. Pero el problema de una sociedad moderna, comunista, anticatólica, es que están desbordadas en todo lo material y se olvidan de lo más importante. Entonces yo espero que esto te sea de utilidad para notar que esto es muy importante. Vamos a rezar. Le damos gracias, amado Jesucristo, por Monseñor Rodrigo da Silva, porque es un privilegio inmenso para la Iglesia Católica. Y oramos por él un Ave María.
Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Le damos gracias por Monseñor Altamira, Monseñor Pierroy, por todos los sacerdotes que con tanto amor pastorean a las ovejas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida noche. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Y los que quieran conectarse en vivo, yo ahorita me quedo para aclarar algunas dudas de alguien que tenga preguntas, y pueden conectarse en Telegram, Santidad en Camino. Ahí mandamos enlaces e información que manda Monseñor Rodrigo da Silva, y te mantengas muy al tanto de cuidar tu fe. Estamos rezando también el rosario completo, los 3 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, a las 5:30 de la mañana. También nos pueden acompañar en el canal Misión de la Sagrada Familia. Que Dios me los bendiga.